Quisiera iniciar hablando sobre el partido en el gobierno. El PRM tiene una situación en el Senado que nadie podía imaginárselo a inicio de este gobierno, que nadie podía imaginárselo en 2020, pero como la política se va escribiendo día tras día, hay elementos que se conocen de repente y que pueden explotarte en la mano. Resulta que el Partido Revolucionario Moderno ha ido acumulando una serie de malestares con la Cámara Alta, confiado en la mayoría absoluta y la casi innecesidad de esos legisladores, digo casi innecesidad, aunque es un término extraño, porque, bueno, estamos hablando de que el PRM tiene 17, tenía 18 hasta hace poco, pero tiene 17 legisladores hoy y tiene 2 aliados. Es decir, que cuenta casi con las 2/3 partes de las cámaras. Y hay incluso otros legisladores que no son necesariamente aliados, pero que son de ahí. Que son opositores, pero que son de ahí. ¿Qué pasa? Eso que en la actualidad sucede, en el Senado de la República, parece complicar un poco las cosas. Porque los senadores del PRM han entendido que el gobierno o que el partido al que pertenecen le han dado la espalda. Le han dado la espalda e incluso han llegado a calificarlo como un maltrato, lo que ocurre con ellos en términos electorales, partiendo de que hay varios senadores de esos que lo desmontaron de la boleta electoral o están haciendo los arreglos para desmontarlo de las boletas electorales. Prácticamente es el que cuarto no tenga no va a aspirar por el PRM. El que no tenga dinero suficiente no va a aspirar por el PRM, sino que va a tener otro tipo de situación. Y eso es parte de la política que ha utilizado el PRM en 2 direcciones. Te compro a la oposición y te anexo como aliado a cualquier partido que me ceda su boleta. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, algunas de las plazas que tienen problemas en el PRM está el senador de Peravia. El senador de Peravia, aunque Baní es el municipio cabecera, la gente también lo ubica ahí, Milicia de Franjul, hay una situación con él, yo no sé si él está enterado, me imagino que sí, pero hay una situación con él porque se supone que hay algunos PLDistas, incluidos ex senadores, que estarían pasando al PRM en cualquier momento. Y parte de lo que se ha convenido es precisamente que puedan correr por esa senaduría. Y hacer incluso carrera en el PRM. ¿Será eso posible? Bueno, veamos qué ocurre. Pero en el caso de Puerto Plata, la senadora Ginette Burnigal, de las mejores senadoras, de las mujeres con más criterio en el Congreso Nacional, no siempre coincido con sus opiniones, pero he de decir que es una mujer de armas a tomar, es una mujer firme en sus decisiones. Bueno, Ginette Burnigal, aunque creo que resolvió el problema, tenía hasta hace poco una situación porque desde el gobierno central, desde Palacio, había un ministro que estaba aupando a un pupilo para que sucediera a doña Ginette, y Ginette no había dicho que no iba. Entonces, eso estaba generando algún tipo de malestar, sobre todo porque es una autoridad de su partido quien está aupando a ese candidato. Pero el caso del Torito, senador de Monseñor Noel, resulta que con él hay una situación porque le han puesto una sombra que es más grande que el Torito. Y esa sombra que es más grande que el Torito se le hace difícil de brincar. El Torito que no es muy favorecido de tamaño, le han puesto un candidato que actualmente está en la Cámara Baja,
que tiene todos los cuartos del mundo y el Torito al parecer no tiene la forma de competir con ese dinero en unas primarias, pero cuando en el 2020 era el Torito el candidato y que podía ganar la plaza, entonces ahí no había ningún problema, el Torito entonces está regado. Pero seguimos, y el senador de Montecristi también tiene problemas porque le han querido colocar a otra persona detrás que se siente más cercana al poder. Y así seguimos contando. El caso de Atomayor. En el caso de Atomayor, en el caso del Ceibo, no sé si hay algo que sucede en Atomayor, honestamente, pero en el caso del Ceibo, se da una situación con el senador actual, Santiago Zorrilla, vicepresidente del Senado, y es que detrás de esa senaduría se ha montado el señor Rodríguez. Señor Rodríguez, que luego del caso de Brecht y algunas otras situaciones de salud, medio se apartó de la carrera política, pero que ahora ha decidido correr y es un hombre que parece tiene mejores números que Santiago Zorrilla. Entonces Santiago dice, o es lo que he escuchado de parte de su equipo, eso tendrá que confirmarlo él, que si le ponen, si lo desmontan, él se va, porque eso es una falta de respeto, entiende él. Y así uno sigue contando, y voy a cerrar con Bauruco. Hay otras situaciones, pero voy a cerrar con Bauruco. En Bauruco, lo último que se ha presentado es que un sobrino de Mario Lama, del director del Servicio Nacional de Salud, que le ha buscado más problemas que soluciones al presidente, bueno, Guillermo Lama, que es sobrino de Mario, que es el presidente del partido Mario, allá en Bauruco, bueno, pues entonces es un protegido de Mario, pero no solo de Mario, sino de algunos funcionarios del gobierno, y ayer circuló una imagen donde este era favorecido con un camionazo de materiales para reconstrucción de parte del Ministerio de Vivienda, pero que esos materiales de parte del Ministerio de Vivienda no eran solo del Ministerio de Vivienda, sino que eran también para su proyecto político. O sea, no es que yo soy parte de esa institución y estoy haciendo un trabajo de la institución, no. Es que yo tengo un proyecto político, le pido a través de una carta del PRM, que lo dijo el mismo Mario Lama, le pido a través de una carta del PRM que me dé soporte para una situación de emergencia, que es lo mismo que hacía el maldito PLD, ¿verdad? Los ladrones del PLD hacen eso mismo, porque el PLD lo sacaron del poder, porque tú tenías que ser un compañerito para beneficiarte de las situaciones del Estado. Bueno, parece que hay algo similar ahora con el Ministerio de Vivienda. Entonces, le envían una carta desde el PRM, el presidente de la provincia, que es Mario Lama, al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, para que le den algunas donaciones. Perfecto. Pues entonces el beneficiario de esas donaciones o el ejecutor de esas donaciones que fueron presentadas es nada más y nada menos que el sobrino de Mario Lama, que corre por la senaduría. Entonces Melania Salvador, que es la actual senadora, la profesora Melania, pues se siente incómoda y entonces no está de acuerdo con eso y lo ha hecho saber. Bueno, el caso es que esos que están incómodos incluso me parece que hay un caso en Nagua, pero eso hablaré más adelante, otro día. Esos que están incómodos le han pedido ayuda a los que cómodos están y ellos, bueno, mi hermano, usted y yo somos compañeros, se han puesto a tono. Ya usted vio lo que ocurre con Farideh Raful, que ella dice que está confirmada, pero se sigue negociando con Guillermo Moreno. Y entre la propuesta que hay en la mesa de negociación, sigue estando la senaduría del Distrito Nacional. Y eso lo sabe todo el que está en la mesa de comisiones. Entonces, bueno, en esa condición, los senadores, o la mayoría de los senadores que están cómodos, han apoyado a aquellos que están incómodos y decidieron prácticamente no trabajar esta semana.
y la semana que viene, si no se sientan con ellos, están en la misma condición. Pero ¿qué sucede? La semana que viene se conocen dos proyectos esenciales para el gobierno. Uno de ellos es un paquete de préstamos por 500 millones de dólares que los senadores tienen que aprobar y que si no están esos senadores ahí no habrá quórum suficiente y no hay sesión. Incluso para el jueves había convocado una sesión del Congreso. Había convocado una sesión del Congreso, digo para hoy viernes a las 11 de la mañana, pero parece que todavía no se ha amarrado suficiente. Para hoy había convocado una sesión a las 11 de la mañana, pero tuvieron que desconvocarla porque los senadores no van a ir. Los senadores no van a ir. Hasta que no les resuelva su problema en el partido, ellos no van a ir a trabajar, los del PRM. Entonces, ante esa situación, parece que se le provocó una tormenta al PRM con la que no contaba. Y esa tormenta se le provocó porque no supieron quizás ver más allá de la curva. Lo que pasa con los alcaldes no es distinto a eso. Lo que pasa con los alcaldes no es distinto a eso por la sencilla razón de que los alcaldes están en la misma condición. Han querido imponer a los nuevos que llegaron, a los que llegaron del PLD, sobre la dirigencia de ese partido. Y ellos primero han puesto un stop y segundo, no se ha conocido más porque ellos quizás no tienen la exposición de los senadores, que tienen un trabajo frecuente, donde están todos los medios de comunicación encima y que tienen básicamente un organismo colegiado. Aunque hay un presidente, pero es un organismo colegiado en el sentido de que las decisiones son tomadas por el Pleno. Entonces, el PRM tiene frenado los 500 millones de préstamos que tiene que tomar la semana próxima, que se conocerá en el Senado, pero el otro proyecto que tiene ahí también es el proyecto de la Cámara de Cuentas, donde no hay garantía de que llegue al Senado, pero en caso de que llegue no se puede conocer. Y no se puede conocer, y presten atención a esto, la legislatura cierra el 24 de este mes, me parece. Dígase que le quedaría una semana para conocer eso. Una semana. Si no se aprueba y si no resuelven el problema antes de la semana próxima, se quedó para después del 16 de agosto. Y si esos 500 millones de dólares le hacen falta al gobierno, pues entonces habrá serios problemas porque tardará más en desembolsar, que se toma un tiempo después que lo aprueban. Entonces, mire usted cómo está la situación, esa rebelión en la granja que se ha producido en el PRM. Solo estoy hablando del nivel senatorial. No me he querido meter todavía en el mundo de los alcaldes porque estoy haciendo un levantamiento para ver con exactitud cuáles serían las plazas, o por lo menos las más importantes, que estarían en igual condición. Ahí de esos senadores que les he mencionado, hay algunos que ya tienen su maleta lista para irse del PRM, como pasó con el senador Iván Silva, si no se le garantiza lo que para ellos es un derecho adquirido, o por lo menos condiciones justas, según su criterio, para participar en el torneo electoral de 2024.